¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión científica verdaderamente espectacular por delante. Así es, una misión que nos lleva bastante lejos de casa. Exacto. Vamos a continuar desmenuzando con el nivel de detalle y el análisis crítico que nos caracteriza el trabajo publicado por el astrofísico el Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña y sus colegas. Que por cierto es un trabajo fascinante. Totalmente. Nos vamos a centrar en un estudio que, de entrada, lleva un título bastante imponente. Se llama El estudio de estrellas B y no clasificadas y candidatas en la galaxia y las nubes de Magallanes. Y sé que al escuchar ese título es fácil imaginarse pizarrones repletos de ecuaciones. Sí, claro, suena a que necesitas un doctorado en astrofísica solo para leer la portada. Justo. Pero la realidad es que el fondo de esta investigación es absolutamente apasionante para cualquier persona que mira al cielo y se pregunte qué está pasando realmente allá arriba. Y es apasionante precisamente por la naturaleza de la astronomía observacional. A diferencia de otras ciencias, no podemos simplemente viajar a una estrella, tomar una muestra física, ponerla en un frasco y regresar al laboratorio para analizarla. Ajá. Sería lo ideal, pero no se puede. Pues no, dependemos exclusivamente de la luz. Todo lo que sabemos sobre el universo distante nos llega a través de fotones que han viajado miles o millones de años. Lo que este equipo de investigación hace no es armar un catálogo aburrido de puntos brillantes. O sea, están tomando esa luz y utilizándola como un laboratorio de física extrema. Están decodificando los espectros luminosos para entender la física intrínseca de cómo nacen, evolucionan y mueren sistemas estelares súper complejos. Exacto. Es utilizar la luz no solo para ver, sino para diagnosticar. Y para lograr entender este trabajo a fondo, necesitamos establecer primero las reglas del juego. Me parece perfecto. Tenemos que hablar sobre este extraño fenómeno estelar, luego revisar el trabajo de detective científico, o sea, la metodología, y finalmente debatir sobre los descubrimientos más sorprendentes y lo que implican para nuestra comprensión del universo. Ok, vamos a desempacar esto. Adelante. Empecemos por la nomenclatura. ¿Por qué ese BE con corchetes en los catálogos parece un error de sintaxis en algún código de programación? ¿Qué nos dice exactamente esta clasificación sobre el objeto que estamos observando? Mira, cada letra y cada símbolo en esa clasificación es un diagnóstico físico muy preciso. Si lo desglosamos, la letra B inicial se refiere al tipo espectral de la estrella dentro del sistema de clasificación de Harvard. Nos indica la temperatura efectiva y por ende el color. Ajá. Las de tipo B son las calientes, ¿no? Exactamente. Las estrellas de tipo B son astros increíblemente calientes, con temperaturas superficiales que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 grados Kelvin. Son mucho más masivas y luminosas que el Sol y emiten gran parte de su radiación en la parte azul y ultravioleta del espectro electromagnético. Bien, entonces tenemos una estrella caliente, masiva y azul. Luego viene la letra E minúscula. Ese es el indicador de que el espectro de la estrella presenta líneas de emisión. Así es. Porque normalmente las atmósferas estelares absorben luz creando líneas oscuras en el espectro. Pero aquí estamos viendo luz extra que se está emitiendo en longitudes de onda muy específicas, particularmente en la serie de Balmer, que es la huella dactilar del hidrógeno oxidado. Ándale, justo así. Pero el verdadero misterio viene con esos corchetes que encierran a la E. Las famosas líneas prohibidas. Lo fascinante aquí es que esos corchetes denotan la presencia de líneas prohibidas de metales neutros e ionizados como el oxígeno y el hierro. Y el término puede sonar a ciencia ficción, pero se refiere a transiciones cuánticas muy particulares. O sea, no es que la policía espacial las prohíba. Claro que no. En la mecánica cuántica, los electrones saltan entre diferentes niveles de energía. Algunos de estos niveles son lo que llamamos estados metaestables. Si un electrón se encuentra en uno de estos estados, las reglas de probabilidad cuántica dictan que tardará mucho tiempo en saltar a un nivel inferior y emitir un fotón. Puede tardar segundos, minutos o incluso horas. Lo cual es una eternidad a nivel atómico. Una verdadera eternidad, sí. Y el problema es que en un laboratorio en la Tierra, o incluso en las capas más densas de la atmósfera de una estrella, la densidad de partículas es demasiado alta. Antes de que ese electrón tenga la oportunidad de emitir su fotón prohibido, el átomo va a chocar con otro átomo. Y adiós al fotón. Exacto.
Esa colisión le roba la energía al electrón sin que se emita ninguna luz. Es decir, la colisión desexcita al átomo por una vía no radiativa. Estrés. Observar estas líneas en el espectro de una estrella significa que estamos viendo gas extremadamente tenue y exótico, muy lejos de la superficie estelar. Y esto nos lleva a la anatomía del sistema. Esa emisión extraña no viene de la estrella en sí, sino de un medio circunestelar. Estamos hablando de discos o anillos gigantescos complejos de gas y polvo que orbitan a la estrella central. Sí, un entorno bastante caótico. Y una forma en la que la astronomía confirma la presencia de este polvo, aparte de las líneas prohibidas del gas, es detectando un fuerte exceso de radiación infrarroja. El polvo absorbe la inmensa radiación ultravioleta de la estrella y la reemite como calor en el infrarrojo. justo, esa es la firma completa del fenómeno BE, una estrella caliente, líneas de emisión de hidrógeno, líneas prohibidas que indican gas de baja densidad y un exceso infrarrojo que delata la presencia de polvo. Y aquí llegamos al gran problema, a la razón por la que este estudio se centra en estrellas no clasificadas. El dolor de cabeza taxonómico. Totalmente. Porque el fenómeno BE no es una etapa evolutiva específica, es un estado físico. Diferentes tipos de estrellas en etapas evolutivas completamente distintas pueden generar este mismo entorno polvoriento y mostrar el fenómeno BE. Claro, podría ser una estrella bebé, lo que se llama una estrella de presecuencia principal que todavía está rodeada por el disco protoplanetario del cual nació. Exacto. Pero con esos mismos datos espectrales básicos, también podríamos estar viendo a una supergigante masiva que se está muriendo y está expulsando enormes cantidades de material, o un sistema binario intercambiando masa. Y si no conocemos la distancia exacta a la que se encuentra el objeto y cómo le afecta el polvo interestelar, es casi imposible clasificarlas. Una estrella joven y pequeña que está cerca se ve igual de brillante que una supergigante moribunda que está muchísimo más lejos. Es un problema enorme de degeneración de datos. Son objetos que muestran el fenómeno, pero su verdadera identidad es un misterio. Y ese es el misterio que el equipo del Dr. Guerrero Peña abordó. Hablemos de la metodología de ese trabajo de detective a años luz de distancia. Seleccionaron una muestra de 12 de estas estrellas misteriosas. 8 en nuestra Vía Láctea, 2 en la Gran Nube de Magallanes y 2 en la Pequeña Nube de Magallanes. Una muestra muy bien pensada, por cierto. ¿Sí? Y para capturar esa luz utilizaron el espectrógrafo FEROS, montado en el telescopio de 2.2 metros en el Observatorio La Silla, allá en Chile. FEROS es un instrumento de altísima resolución que permite ver variaciones minúsculas dentro de la misma línea de luz. Además, incorporaron datos fotométricos de los proyectos ASAS y OGLE. El uso de FEROS fue la clave aquí. Se centraron en analizar de manera crítica las líneas prohibidas de calcio ionizado y oxígeno neutro usándolas como rastreadores. Como si fueran marcadores en el gas. Ándale, si conectamos esto con el panorama general, sabemos que la luz obedece al efecto Doppler. Si una nube de gas se acerca a nosotros, su luz se desplaza hacia la parte azul del espectro. Si se aleja, se desplaza hacia el rojo. Y esto es crucial para visualizar la estructura de los discos invisibles. Si observamos un disco de gas rotando alrededor de una estrella, una parte del disco se acerca y la otra se aleja. Así es. Y el equipo al analizar estas líneas no vio una simple línea recta, sino que vieron perfiles con picos dobles. Esto revela la cinemática del gas. Les permitió modelar matemáticamente la velocidad, la densidad y la geometría, demostrando que estos anillos de gas giran en órbitas casi keplerianas alrededor de las estrellas. Lograron mapear algo que ni siquiera los mejores telescopios pueden ver directamente. Pero la jugada maestra, el cruce de datos definitivo, vino cuando combinaron estos espectros detallados con las distancias ultra precisas obtenidas por la misión espacial Gaia de su catálogo DR2. Gaia fue el elemento que rompió el empate. Totalmente, porque Gaia mide el paralaje estelar que nos da la distancia trigonométrica directa. Al conocer la distancia, finalmente pudieron calcular la temperatura efectiva, la magnitud volumétrica y el radio de estas estrellas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque los resultados científicos son impresionantes. Empecemos con una nota rápida sobre la estrella catalogada como IRAS 07455-3143.
Esta era una estrella misteriosa, pero el estudio demostró que no presenta las líneas prohibidas de oxígeno neutro necesarias. Así que el equipo simplemente la despojó de su estatus exótico y la reclasificó como una supergigante B regular. Un gran ejemplo del rigor científico. No todo lo que brilla con polvo es una estrella Be. Pero mientras esa perdió su estatus, hubo hallazgos notables. Hablemos de la estrella ARDB 54. ARBW 54 es una maravilla. Resultó ser apenas la tercera supergigante tipo A con el fenómeno BE jamás identificada. Una rareza absoluta. Sí, y además es la primerísima encontrada en la Gran Nube de Magallanes. Las supergigantes de tipo A representan una fase de transición súper rápida en la vida de una estrella masiva. Encontrarla en esta etapa y con ese entorno complejo es un hallazgo tremendo. Es como ganarse la lotería astronómica. Pero la verdadera joya de la corona, el objeto que se robó el show, está en la pequeña nube de Magallanes. Me refiero a la estrella LHA 115-N82, también conocida en el estudio como el impostor LBB. Ese caso es de mis favoritos. Para quienes nos escuchan, vamos a aclarar qué es una variable luminosa azul o LBB por sus siglas en inglés. Son estrellas increíblemente masivas e inestables, superando fácilmente las 25 masas solares. Son monstruos que sufren erupciones violentas donde expulsan enormes cantidades de masa, cambiando temporalmente su temperatura y su brillo de forma drástica. Exacto. Son de los objetos más extremos del universo. Y el equipo observó las curvas de luz de esta estrella usando datos desde 2001 hasta 2010 y notaron aumentos de brillo a largo plazo que eran perfectamente consistentes con las erupciones de una LBB. La luz decía claramente, miren, soy una variable luminosa azul. El comportamiento fotométrico encajaba perfecto. Pero luego vino la contradicción masiva. La espectroscopía de Feros entró en acción. Las estrellas LBB reales, genuinas, no tienen líneas prohibidas de oxígeno neutro, porque sus vientos son demasiado densos y calientes. Pero esta estrella sí las tenía. Tenía líneas de oxígeno clarísimas. Y no solo eso, cuando cruzaron los datos de distancia de Gaia y calcularon su verdadera luminosidad, descubrieron que no tiene la masa suficiente para ser una LBB genuina. Su masa es de apenas 7 a 9 masas solares. O sea, le faltaba muchísima masa para llegar a la categoría de monstruo estelar. Muchísima. Por lo tanto, el estudio concluye brillantemente que es un impostor LBB. Es una estrella B, secuencia principal, mucho menos masiva que simplemente sufre inestabilidades en su disco o en su estructura, que imitan a la perfección la curva de luz de las superestrellas masivas. Literalmente, un impostor cósmico engañando a nuestros telescopios durante años. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el impacto de desenmascarar estas estrellas rebeldes? Significa muchísimo para la astrofísica. Porque posicionar a estas estrellas correctamente en el diagrama de Hertzsprung-Russell nos ayuda a trazar su ciclo de vida real. Esto plantea una pregunta importante sobre los modelos de evolución estelar tradicionales. Que suelen ser bastante limpios y lineales, ¿no? Exactamente. En los libros de texto, la estrella nace, quema su combustible, se expande y muere siguiendo una línea muy clara. Pero la presencia de estrellas como este impostor LBB o los candidatos FS Canis mayores demuestra lo contrario. Los FSCMA, el estudio los menciona bastante. Son objetos que se sospecha son sistemas binarias complejos atravesando fases de transferencia de masa. NASA lo ensucia todo y cambia el destino de las estrellas involucradas. Y hay otro factor crucial que no podemos dejar fuera, el entorno a gran escala. Hay que destacar la importancia de que el equipo incluyera estrellas con diferentes metalicidades. O sea, compararon estrellas en nuestra Vía Láctea, que tienen una metalicidad cercana a la solar, con estrellas en las nubes de Magallanes, que tienen una baja metalicidad. Que es una escasez de elementos pesados. Exacto. Y esto es vital para entender si la falta de elementos pesados como el carbono o el silicio afecta cómo estas estrellas logran desarrollar sus polvorientos discos circunstelares. Y los resultados muestran que incluso en esos entornos de baja metalicidad galáctica, procesos físicos como la rotación extrema o la binaridad logran eyectar el material suficiente para formar estos entornos densos.
Es un nivel de detalle brutal. Para englobar esto, el valor del meticuloso trabajo del Dr. Guerrero Peña y sus colegas es incalculable. Han logrado desenredar un nudo cósmico que llevaba décadas confundiendo a los catálogos. Han demostrado con evidencia dura y cruzando disciplinas, espectroscopía, fotometría y astrometría, que en la astronomía las apariencias engañan y mucho. Han iluminado fases de la vida estelar que son críticas pero muy efímeras. Es ciencia observacional de la más alta calidad, impulsando y corrigiendo a la teoría. Y para quienes nos escuchan, creo que todo este análisis nos deja con un pensamiento verdaderamente asombroso. Algo para imaginar esta noche cuando miren al cielo. Si una estrella ordinaria de masa intermedia, escondida detrás de un disco de polvo y gas, puede engañar a nuestros telescopios imitando tan perfectamente las violentas erupciones de una de las estrellas más raras y masivas del universo, un LVV, ¿cuántos otros objetos en nuestros catálogos astronómicos actuales llevan puestas máscaras cósmicas? Es una excelente pregunta. Si estamos contando estrellas masivas basándonos solo en su luz, y resulta que algunas son impostoras, ¿qué otras verdades sobre el ciclo de vida del cosmos, el índice de supernovas o la creación de elementos pesados están ocultas a plena vista, esperando a que alguien decodifique su espectro de luz con el nivel de rigor que vimos hoy? Sin duda nos recuerda que el universo es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Ha sido un placer compartir este análisis detallado con nuestra audiencia. Los invitamos a seguir cuestionando el universo. Hasta la próxima inmersión profunda.